Relatos de la historia nacional. Podcast de historia argentina. Con Carolina Joffre Cristo. En este episodio doble, revisaremos el periodo que se inicia con el ascenso del radicalismo al poder, hasta la caída de Perón con el golpe de Estado de septiembre de 1955. Primera parte. Desde 1916 a 1943. Luego de años de gobiernos conservadores que perpetuaban su poder a través de la corrupción, en 1912 se promulga la Ley Sáenz Peña, que pretendió ampliar la participación comicial y poner fin a un sistema político basado en la práctica del fraude y la manipulación, al garantizar el libre ejercicio del sufragio universal, secreto y obligatorio, y que hizo posible la llegada del primer gobierno democrático argentino, el radicalismo, al poder. Los radicales gobernaron el país entre 1916 y 1930, bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen en 2 períodos y Marcelo T. de Alvear, después de la larga República Liberal, desde 1880 a 1916, presidida por Julio Argentino Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador y el modelo político conservador basado en la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Luego de ser resistido por sectores conservadores, Hipólito Yrigoyen, un personaje carismático con firme voluntad de cambio, es elegido presidente en octubre del 16, mientras que los movimientos obreros, a través de los gremios socialistas y anarquistas, luchaban por la dignidad de los trabajadores. Él accedió al manejo político del Estado liberal, pero no en forma plena, ya que la clase dominante mantuvo el control de la Cámara de Senadores, el Poder Judicial y provincias donde el fraude se mantenía, además de una tensión con los estamentos militares. El modelo económico siguió siendo agroexportador y no se vieron afectados los intereses de la élite. El Estado resolvió utilizar las intervenciones provinciales para desplazar a los conservadores e incorporar miembros de su partido al frente de la provincia. Durante el mandato, el Congreso, de mayoría conservadora, frenó muchos proyectos presentados por el gobierno. Los principales logros fueron la defensa de la soberanía nacional con la fundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922. Además, Yrigoyen dio beneficios directos a la población. Los afiliados radicales eran los primeros en recibirlos. Los años de la Primera Guerra Mundial, si bien significaron un aumento de los precios de los tradicionales productos de exportación, también implicaron una fuerte caída en el volumen exportado, provocando una gran crisis que generaba conflicto social. Ante las dificultades de Gran Bretaña, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial y principal proveedor de Argentina, lugares que antes ocupaba el mercado británico. Frente a un aumento de la conflictividad social derivada de la crisis económica, el radicalismo asignó al Estado un rol de árbitro en los conflictos obreros, intervencionista. Hubo acuerdos con los gremios que podían afectar al modelo agroexportador, pero con otros hubo represiones y persecuciones, en especial con los sindicatos anarquistas. 2 ejemplos de represiones obreras fueron, por un lado, la Semana Trágica, en donde se asesinaron obreros del taller Vanessa, que reclamaban una jornada de 8 horas. Y por otro lado, la ejecución de trabajadores agrícolas en la Patagonia que exigían mejoras en su situación laboral. Además de la represión por parte del gobierno,
actuó en este hecho la Liga Patriótica Argentina, que fue un grupo político no partidista argentino que promovía un nacionalismo de derecha paramilitar de represión. En el plano social, comienza el proceso de urbanización en el conurbano bonaerense, ligado a la expansión de servicios y medios de transportes. Los hijos de inmigrantes, con sus ahorros, acceden a créditos baratos y de este modo comienzan a surgir viviendas unifamiliares de un nuevo grupo social, la clase media, conformada por profesionales, abogados y médicos, bancarios y maestros. Fundamentalmente, el radicalismo consideraba la educación una herramienta de ascenso social. Se abrieron nuevas escuelas públicas y se promulgó la reforma universitaria de 1918. La universidad era, a comienzos del siglo XX, un lugar reservado para los miembros de la élite, con la función política de ser un medio para llegar al poder. La autonomía en vigencia era manejada por el Poder Ejecutivo, que elegía a las autoridades y al personal docente. Irigoyen estableció la autonomía universitaria, es decir, cada unidad académica posee su vida propia, sin intervención del Poder Ejecutivo, además de concursos docentes por antecedentes y libertad de cátedra. Al concluir el mandato de Irigoyen, asume Marcelo T. de Alvear. Este presidente radical es más cercano a los intereses de la oligarquía terrateniente, y su gobierno se diferencia del irigoyenista en lo que respecta principalmente al rol del Poder Ejecutivo. Alvear consideraba que éste debía apoyarse en sus ministros y no ser de carácter personalista, como lo era Irigoyen. Incorporó a miembros de la élite terrateniente en los ministerios y se opuso a las intervenciones provinciales. También controló el gasto público y no continuó con la política clientelística de Irigoyen. Se produce en esa época una división dentro del Partido Radical, entre los personalistas, a favor de Irigoyen, y los antipersonalistas, liderado por Alvear. Como antes mencionamos, el desarrollo de Estados Unidos reemplaza en calidad a los europeos y se complica la compra, ya que no hay divisas para comprar, porque nuestro país no exporta a Estados Unidos, no hay liquidez. Por ese motivo, recordemos que se instalaron en Argentina empresas de Estados Unidos para abastecer desde aquí a la zona y a otros países de Latinoamérica. Un brote de aftosa en el ganado hace que las carnes argentinas no se exporten a Estados Unidos. Con una grave crisis en la sociedad rural, impone comprar a quien nos compra, volver a Gran Bretaña, logrando así estabilizar las exportaciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas lograron una expansión a través de préstamos armamentistas. El ejército argentino se fortalece, mientras los gobiernos totalitarios se imponen en el mundo. En 1928, el gobierno de Alvear llega a su fin y vuelve al poder Hipólito Yrigoyen, con un apoyo contundente de la población. El contexto internacional de los años 1929 y 1930, en donde se experimenta una crisis estructural del capitalismo a nivel mundial, es también el contexto en donde Yrigoyen gobierna por segunda vez. Hasta entonces, era una época en la cual, si bien el liberalismo en los países más avanzados no excluía al nacionalismo, las políticas eran en general librecambistas. El crack en Wall Street desencadena una crisis de sobreproducción, donde el capitalismo tiende a producir más bienes de lo que el mercado es capaz de absorber. Nuestro país se había insertado en ese orden mundial como proveedora de carnes y cereales a Inglaterra.
Con la crisis del 30, comienza a desarrollarse en los países más avanzados una política de mayor nacionalismo económico, de protección de la producción local e intervencionismo del Estado. Se restringe el crédito internacional y las consecuencias inmediatas en nuestro país son lógicamente la caída de la actividad económica con aumento de desocupación, caída del salario y recesión general. Hubo una incapacidad del radicalismo irigoyenista para dar soluciones que trascendieran, darse un programa político renovador que fuera superador del orden agroexportador en la Argentina. Para los sectores que se oponen a Irigoyen, los militares son la única esperanza de cambio. Estos sectores son la clase dominante agrupada en la sociedad rural argentina y el grupo nacionalista. El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado en la historia argentina. Los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo expulsaron del gobierno a Irigoyen, inaugurando un período en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías, pero fundamentalmente la sumisión a los intereses extranjeros, denominado la década infame. El pacto Roca-Runciman, firmado en 1933 con Inglaterra, es un ejemplo. El golpe de Estado se cierra en 1931. El gobierno de Uriburu había intentado reformar la Constitución, sentar un sistema corporativo de estilo fascista, pero contaba con la oposición del general Justo y los sectores conservadores tradicionales. Las elecciones de abril de 1931 dan el triunfo a la Unión Cívica Radical, lo cual destroza las previsiones de los golpistas, que pensaron que desaparecido el caudillo, el movimiento nacional desaparecería. Las elecciones son anuladas y luego de este fracaso electoral, el general Justo le impone a Uriburu la convocatoria a nuevas elecciones, pero que ya son elecciones fraudulentas. La fórmula radical Alvear Güemes va a ser vetada y la Unión Cívica Radical inicia una etapa de abstención revolucionaria que se va a extender hasta 1935. En noviembre del 31, triunfa la fórmula conservadora que lleva a Justo a la presidencia. La consecuencia inmediata de la crisis es la caída fuerte en la actividad económica con descenso del salario, altos índices de desocupación, descenso de las importaciones. Al principio se vive con restricciones, pero luego se comienza a producir lo que ya no se puede comprar. La crisis, de esta manera, actúa como una especie de protección natural. Esta fuerza de trabajo que abastece a las nuevas industrias está formada por argentinos nativos, migrantes del interior o de la provincia de Buenos Aires, que están siendo desalojados por la crisis de la actividad. En esos años, nace otra corriente, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, Forja, que es una agrupación política del radicalismo que intenta llevar una lucha que le permita recuperar el partido como herramienta y desarrollar el ideario de Irigoyen. La Forja comienza una crítica anticolonial de la cultura y se señala que una de las causas de la dependencia argentina es su colonialismo cultural. Durante 1930 a 1943 se sucedieron los gobiernos conservadores de Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo, que se olvidaron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país. En el 43, debían realizarse elecciones para elegir a un nuevo presidente mediante el conocido método del fraude electoral patriótico. La Revolución del 43 fue el movimiento militar que derrocó al gobierno fraudulento de Ramón Castillo
poniendo fin a la llamada década infame. Hasta aquí el episodio 1. Te esperamos en el episodio 2 con el ascenso y auge del peronismo.